Mira, a ver. Eso. Hola, Hola Nori, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, ¿vos? va? Muy bien, Qué bueno. muy bien. Estabas hablando de la escuela, estabas escuchando. Estaba hablando, sí, estaba hablando de la escuela. Ahí está Susi también. Estaba hablando de la escuela, bueno, contando un poquito que nosotras trabajamos juntas ahí y que la escuela está hace ¿cuántos años ya, Nori? Em, bueno, en ese lugar tal cual, hace poquito, Claro, en ese lugar, ¿cuál es el lugar hoy, no? el lugar Habría físico, que claro. pensar. El lugar físico. Eh, pero podríamos decir que el año pasado empezamos a trabajar en el Portón de Sánchez y que antes Ujú. hicimos por lo menos 12 años de arte y cultura, que era un espacio muy precioso ahí en la calle Guardia Vieja y Bulnes, un lugar muy querido. Y Sí, bueno, en Almagro. que la crisis hizo que ya no pudiera funcionar más y afortunadamente el portón nos abrió los brazos como para que pudiéramos llegar ahí con la escuela y con las niñas y con los adolescentes. Sí, tal cual. Digamos que es como otra variable de las escuelas y de estos espacios, ¿no? Como la Mm, adaptación y la supervivencia a través de los años. sí, sí, realmente ese es un trabajo, bueno, un trabajo que forma parte del trabajo, ¿no? De Exacto, la claro. invención de un espacio, o sea, que es un poco también esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, sí, Inventar, eh, inventar, ahí en donde parece que no puede haber nada. sí, tal cual, como algo de un espacio de creación, ¿no? Como algo, creo que justamente es otra de las variables de la creación, que a veces parece más invisible porque siempre solemos ver los resultados, pero hay muchas aristas detrás sosteniendo ese resultado. Así, así tal cual, para poder materializar, ¿no? Tal Eso cual. que parece a veces tan intangible que es sobre todo la producción teatral, Sí, sí, sí. ¿no? Sin ni hablar. Por eso, bueno, también me resulta interesante que podamos hacer esta charla para poder ver como ese detrás de escena que es más grande que el detrás de escena literal, porque habla de un montón de construcción intelectual, física, energética, de muchas áreas que sostienen y permiten que ese trabajo sea posible. Como por ejemplo, bueno, también todo tu recorrido, les voy a contar a quienes se fueron sumando, yo lo había mencionado, pero lo voy a volver a contar, que Noria es maestra, es psicóloga, es pedagoga teatral, y bueno, creo que justamente ahí, en todo eso invisible que hay detrás de esos nombres, es lo que permite que se materialice un poco esto que estamos charlando. ¿Nos querés contar un poquito cómo ha sido tu recorrido para ir llegando a estos lugares Sí, materiales, por decirlo de alguna manera? sí, sí, los recorridos cuando empiezan son siempre soñados, pero en parte el destino que después uno tiene como forma parte de lo inimaginable, ¿no? Cómo va a ser el camino, quién sabe, ¿no? Mm, Pero bueno, yo empecé siendo maestra, por eso cuando vos me preguntabas pensaba, siempre pido que se nombre, porque así empezó el recorrido, pensando en educar, pensando mm. en enseñar, pensando en formar parte de una institución educativa, pensando en lo público. Así empecé muy jovencita. Mientras tanto aparecía la pasión por el teatro y entonces empecé a formarme en teatro, cuando un poco mientras, y estudié entonces con Rubén Schumacher y estuve en la Escuela del Teatro IF, y yo mientras iba siendo maestra y en algún momento de una encrucijada de los caminos, esto se me reunió, ¿no? Claro. Y por allí andaba también la psicología social, la cuestión de los grupos,
Y todo eso se me reunió en empezar a trabajar de todo ese recorrido que tenía, en principio en dar clase de teatro a niños y niñas. Eso fue lo primero que hice. Eh, También como parte de una invención, en el sentido de una articulación que fui construyendo con lecturas, con procesos, con charlas con colegas, con supervisiones. Bueno, y así siguió un poco el camino, ¿no? De pensar en enseñar y enseñar en el marco, inicialmente en el marco de una institución escolar, que tenía sus avatares y que era interesantísimo porque ahí había niños y niñas que venían a tomar esa clase en el marco de lo institucional. Ahí no había un niño que decía yo quiero hacer teatro, sino Claro, que había unos adultos que habían dicho apuesto a que este niño, esta niña circule por acá, ¿sí? Adultos, sí, digo familia, ¿no? sí, Eh, sí, sí. Sí, hablando, bueno, Interesante allí, justamente, perdón, digo, ¿sí? de enseñar teatro, porque además es eso, es un área, hoy en día ya está un poco más incorporada y no tanto también, porque en muchos, nada, como en la generalidad, todavía no está tampoco del todo naturalizado, ¿no? Naturalizada como, me parece interesante como esto de esa matriz del trabajo invisible, que también tiene un área así dentro de un marco institucional que tiene una estructura fuerte, digamos, construida. Mm. Sí, sí, yo diría que a lo largo del tiempo se fue visibilizando un poco la presencia del teatro como otro área. El teatro inicialmente era un área que quedaba siempre por fuera de los diseños horarios de las escuelas. Sí, Había dos áreas más fuertes, que eran la música y la plástica. Quien claro. no recuerda que es, bueno, de mi generación ni que hablar, pero muchas generaciones se han formado con esas, eh, como con ese recorrido, ¿no? Sí, sí, a mí Y inclusive me ese, tocó así. claro, luego, después de una reforma curricular, y hablo de la experiencia pública, ¿no? Sí, sí. El teatro por lo menos aparece en un diseño curricular. Y entonces ahí un poco la escuela pública se las empieza a ver de qué manera le hace un lugarcito, Claro. ¿no? Y bueno, y empieza a haber entonces como una democratización también de la formación para los pibes y los adolescentes, que es que no solo aquel que pudiera pagar una escuela privada o un taller privado accedía a una formación. Como es la formación teatral, Soli, que vos sabés cómo lo pienso, que es una formación muy particular en la vida de un sujeto, Sí. porque es una formación que pone en juego muchísimos aspectos de la constitución de esa persona. Y digo, Ajá. ni que hablar con los niños y las niñas y los adolescentes, pero nos pensamos como adultos haciendo teatro y produciendo teatro, y aún esas cuestiones que tienen que ver con que somos cuerpo y que es eso lo que va al espacio escénico, lo que se presenta allí, y que es esa la formación, y que es una formación que por eso para mí siempre fue tan convocante, del Sí. cuerpo como instrumento, ¿no? Y justamente esto que mencionás, me parece interesante también exponerlo, ¿no? Contarlo y charlarlo. De decir, qué aspectos, esto que comentás, sentís que promueve, que fomenta la formación teatral? Sobre todo, bueno, en todo, la verdad es que es como decís, por suerte nos interpela a todas las edades. Ujú. Y nos sigue educando y formando y haciéndonos espacio. Pero en niños, niñas y adolescentes en particular, ¿qué aspectos sentís que promueve, fomenta? Mm. Bueno, a mí me parece que hay algo como de una diferencia que hace el aprender teatro. Cuando digo aprender teatro, digo hay algo para aprender, y no es solo habilitar un espacio de juego,
aunque también lo es. Aprender es que hay un lenguaje para ser aprendido, también por las niñas, o sea, también un lenguaje, como, bueno, alfabetizarnos en teatro. Y me parece que la primera cosa con la que tenemos que trabajar como docentes a cargo de un área como esa es esa, pensar, hay algo para aprender. No, o sea, bueno, también uno puede jugar a disfrazarse, pero eso es otra cosa, ¿no? Claro. Los Sí, niños, sí, las en otro niñas espacio. juegan, los adolescentes ya juegan de otra manera, pero juegan en espacios simbólicos, en espacios de imaginación, pero digamos, una clase de teatro significa dar a eso el marco de un encuadre en donde vamos a jugar, ¿sí? Y ese juego va a empezar a tener unas ciertas reglas que son las del lenguaje. Un lenguaje es un código, digamos, Claro. y si no lo conoces no lo puedes usar. Entonces, en ese marco de ese encuadre, que es como uno podría decir, bueno, acá hay un límite en el cual movernos, ahí sí estallar la imaginación, ahí sí estallar en el juego, y en el cuerpo, y en eso que sale, y en la improvisación. O sea, los niños juegan su juego dramático, uno podría decir, los niños juegan, un niño que está sano juega. Eh, eh, Eso no quiere decir que los niños sepan improvisar, ¿no? Claro. La improvisación ya habla de cierta técnica, de cierto lenguaje, que es lo que venimos a enseñar, ¿no? Claro. En ese marco. Y lo otro que me parece que es interesante decir es lo que tiene el teatro, que es la grupalidad. O sea, el teatro desafía ahí en el punto de que aunque yo haga un monólogo, estoy trabajando con otros, ¿no? Porque, bueno, paradigma de la soledad en el teatro, ¿cuál podría ser? ¿No? Un monólogo. Bueno, justo hoy en Pero, día se pone un poco en juego, ¿no? Con todos los desafíos sí, virtuales, pero bueno, el teatro ahí siempre sobrevive en la grupalidad. sobrevive en la grupalidad, se alimenta de la grupalidad, de los cuerpos en interacción, en presencia. Bueno, eso me parece que para niños y niñas sí que es una experiencia de una vinculación muy diferente que la que a veces propone la escuela. Digo a veces porque, bueno, hay escuelas, Sí, escuelas y maestros y maestras y distintas experiencias. Nunca, yo no voy a hablar mal de la escuela, en todo caso hay experiencias, ¿no? Y posibilidades. Pero digo, la experiencia de lo grupal es una experiencia muy intensa para los pibes que practican teatro. Ahí ujú, hay un punto de reconocimiento del otro, de registro del otro, desde un lugar, no que está ni sentado al lado mío en el banco, ni atrás, ni adelante, sino que está en el espacio y en el tiempo compartiendo, y te diría como entramando los territorios de ficción, ¿no? sí, tal cual. Sí, me parece además, tal como mencionaste, como bastante la palabra experiencia y tal cual, porque habla de una vivencia, desde todos los sentidos, y ahí también eso es lo que también me parece interesante del teatro, que nos pone en juego con todos nuestros sentidos y nos propone desarrollarlos, conocerlos, y en eso también ofrece una manera de reconocer a los otros y a uno mismo, ¿no? A una misma. Y esa articulación también me parece interesante, de decir, de que se visibilice para uno las dos variables, la individualidad y el trabajo cooperativo, ¿no? Que se nutren. Sí, 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 qué es lo mío, qué es lo que tengo yo para hacer brillar, qué es lo que yo tengo para mostrar de lo singular, de lo único que es cada uno de nosotros, eh, y, y qué es lo del otro que me provoca también, ¿no? Sí,
porque el otro también en escena, en la vida, diría yo, pero en escena el otro provoca cosas muchas veces que uno mismo no sabía que podía hacer emerger, ¿no? Sí, Que es lo singular, que es ese plus, ¿no? De lo singular más lo otro. sí, Mm. totalmente. Sí, escuchando eso también pienso que hay algo como de un ensayo de, bueno, va a sonar como medio una frase de Chaplin lo que voy a decir, pero va más allá de eso, como un ensayo de la vida misma, pero en el sentido de que también es un espacio que está buenísimo permitirse de exploración y de esto, ¿no? De reconocimiento de las emociones, de las posibilidades del vincularnos con otros Mm. y esto como de descubrir qué impactos genera y qué impactos puede también uno o una generar en el otro. Y eso es un gran ensayo, me parece, ¿no? Como para también después articular eso con la vida misma por fuera del taller. Sí, sí, sí. Eh, sí, de un modo que es innombrable. Nadie sabe cómo se producen los efectos de alguien que practica teatro y qué efectos puede tener eso, como vos decís, en la vida misma. Pero sí lo cierto es que efectos tiene, porque nadie pasa por allí y queda intocado, ¿no? Algo pasa ahí. Por ahí haya que esperar a que aparezca de algún modo ese efecto. Inclusive, digamos, lo pensamos también en o sea, por un lado la formación, qué efecto produce en un niño, en una niña, en un adolescente, una indicación que uno le hace, un comentario, y ahí también está como la presencia de la pedagogía, ¿no? Estamos enseñando, no Claro, estamos dejando hacer claro, solamente. O sea, sí, es como yo dejo hacer y después paro y veo qué hay de eso para retomar y darle una vuelta más, ¿no? Porque si no es esto bueno, de jugar por jugar que está buenísimo, está buenísimo para todos y todas, los grandes, los chicos, pero sí. me parece que acá estamos hablando de enseñar teatro, ¿no? Sí, 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 total, de otro espacio, digamos. Claro. Sí, y pensaba en esto que decís, ¿no? Justamente de que uno no conoce los efectos inmediatos y que creo que eso también en un punto es una virtud de la educación teatral que permite y contempla el proceso, ¿no? Obviamente, como decís, el proceso guiado y contenido por una estructura pedagógica que sabe y que acompaña ese proceso, pero creo que lo permite y es como más explícito, siento, ¿no? Como en este área teatral, el decir, bueno, el proceso vale porque es parte del lenguaje. Sí, 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 sí. Ahí también, qué sé yo, uno podría pensar, hay enfoques, hay puntos de vista de cómo de hacer dialogar proceso y producto, y Claro, hay mucho para pensar en relación a buenas prácticas y no tan buenas prácticas en relación con la formación teatral, los niños, las niñas. Eh, bueno, y hay quienes sí, dicen digamos, producimos para lograr un producto que sea mostrable, espectacular, ¿no? O hay quienes decimos, y ahí me inscribo, en hacer tensionar, digamos, el proceso y el producto todo el tiempo. No se puede vivir en proceso, porque es aburrido, es un embole, o sí, sea, sí, 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 nadie actúa para quedarse ensayando, total, nadie, o sea, ni los niños, ni los adolescentes, ni las niñas, ni los adultos, o sea, actuamos para ser vistos claro, por otros que no sean ni siquiera, digo, ni siquiera los que comparten el grupo, sino que sí, sean sí, otros, o sea, un público, el lugar del público, ¿no? Eh, sí, pero cómo se llega a ese producto, ¿no? O sea, el punto es en esa tensión que menos mal que todo el tiempo nos interpela, ¿no?
Cada Sí, vez sí, que yo sí, como profe o como directora estuve en un ensayo de una muestra o de un espectáculo en algún momento cuando todavía pensaba que los niños podían actuar en teatros y después pareció que era una barbaridad. Este, los niños, digamos, en punto, y acá hago una aclaración, digamos, los niños no deben trabajar, con lo cual cualquier cosa que acerque a los niños a una posición de trabajo, yo voy a estar en sí, desacuerdo. claro. Eh, pero sí digo las muestras de final de proceso, ¿no? ¿Cómo hacer que ese niño tenga registro de que eso que se va a mostrar tiene que tener un formato deseable y que deseamos que sea algo que coincida con una estética, que tenga una propuesta, que además sea comprensible y llegue al otro, sabiendo que uno tira al aire una moneda y andás a ver qué es Claro. lo que el otro entiende y qué Sí, sí. importa por otro lado, porque nadie actúa para que el otro entienda, no sé, qué sé yo. Uno Sí, podría decir, sí, ¿no? Brecht quería que el teatro fuera un teatro pedagógico, entonces se ponía a explicar cosas. Digo, en otro punto de vista uno podría decir, bueno, pero sí que el producto sea un producto suficientemente armado para que para que tenga una intención estética, ¿sí? Que no estemos sí, mirando el juego de los niños en el escenario, sino hay un plus, que sea algo claro. más que es, va a haber otra ahí. Sí, ¿Y sí, dónde tal nos cual. ponemos con eso? ¿Cómo? Digo, ¿dónde nos ponemos, no? Nosotros hemos compartido esos momentos de tensión en donde uno dice, no se acuerda de la marcación, y faltan 10 días para la muestra, ¿no? Y uno va a Sí, decir, sí, no es eso que estás haciendo, es otra cosa, ¿no? Porque de ahí hay un punto como de límite, y bueno, eso que habíamos hablado no está, va, y nadie sabe si claro. estará el día de la muestra, ¿no? Sí, tal cual. Sí, creo que lo interesante es que es un, como una dinámica absolutamente viva en ese sentido, ¿no? Que todo el tiempo te hace estar trabajando en esta tensión o en esta interacción entre el proceso y el resultado. Y creo que lo interesante, porque yo hay veces que digo, pienso en resultado y, y me suena como a un futuro exigido, como con con ciertas, a mí me sucede a veces, ¿no? Como pienso en resultado y pienso como en una exigencia de Mm, algo finalizado e inmodificable. Y me parece que lo claro, interesante es justamente deconstruir esa idea y saber que los resultados suceden y se vuelven a transformar y se generan nuevos y que es lo que permite que uno esté todo el tiempo presente interactuando, como con el proceso, con los participantes de la construcción teatral, como docente, como intérprete, bueno, esto no como intérprete ya adulta, en el caso de las niñas, también se les va ofreciendo como una conciencia, pero es distinto. Esto me hace acordar, a mí desde chica yo teatro desde pequeña y mm, a medida que fui creciendo, mi maestra de toda la vida nos fue hablando también de la educación por el arte y la educación para el arte. Este, y me parecía interesante esa diferenciación, a mí personalmente que la fui también transitando primero como alumna desde los 10 años y mm. desde este juego que siempre fue súper contenido pedagógicamente y ir viviendo esa transformación desde adentro y luego ser docente también, está bueno porque permite realmente visibilizar un montón de posibilidades que hay dentro del campo educación y teatro. Sí, sí, claro, sí. Eh, para mí, fundamentalmente, digamos, es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Ujú. La educación por el arte es un movimiento como muy interesante, eh,
parece que hay algo que para mí es como fundamental, y es que cuando estamos trabajando el lenguaje teatral con las niñas y los adolescentes, no estamos formando actores. Tal cual, Ser actor es una profesión, claro. y los niños no están profesionalizados. No son ni matemáticos, ni expertos en la lengua, ni literatos porque escriban, no son actores ni actrices porque actúen. Tal cual. ¿No? Y me parece que si uno puede poner ahí la mirada, estamos justamente como acercándolos al acontecimiento de la producción artística, al acontecimiento de la producción estética, pero, ojo, ¿sí? Son niños, niñas, y ahí hay algo que es un saber hacer, que diferencia, digamos, aquel que es pedagogo, o está por lo menos con una mirada puesta allí, y aquel que transfiere, digamos, ¿no? Claro. Transfiere, vos, me parece que por ahí vos me lo estás entendiendo porque tenemos diálogos previos, pero digo, cuando digo transfiere es lo que yo aprendí, ¡bum!, te lo meto, Claro. pero claro, yo aprendí a ser actriz, porque yo estaba buscando esa formación. Tal cual. Sí, Una sí. línea interesante, sí. No, perdón. Sí. No, digo que hay una fina, una línea que a veces es fina, a veces es grotesca y grosera, pero a veces es delgada, Sí. ¿no? Porque, bueno, hay muchos ejemplos al respecto eh, bueno, no sé, digo, Sí, niños que van a castings, cosas, digamos, que sí, pasan. sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Sí, me parece que es fundamental esa diferenciación, es como el punto de partida a la hora de pararse adelante y con un grupo de niñas. Sí, Porque eso va a determinar la información. la información, Va a determinar, digo, la información y el modo en que uno la ofrezca e interactúe con las niñas. sí, sí. A mí me gustaría decir la formación. La Porque formación, sí. sí, me Sí, parece que hablamos ahí más de formación porque a mí me parece que lo que no podemos perder de vista es la idea de que ahí hay sujetos en formación, ¿no? sí, O total. sea, Sí, sí, sí. siempre, o sea, nosotras dos, todos, todas estamos en formación, pero digo, les niñas particularmente. Entonces, aquello que uno pone, la mirada, el modo en que se evalúa, el modo en que se lo ubica, está dejando una marca que Sí, después no tiene tiempo en la vida para volver a pensar y que tenés que una marca, pero está haciendo mella, ¿no? sí, 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 sí. Está generando efectos, Sí, ¿sí? sí, Tengo que absolutamente. pelear por ser el mejor en escena, ¿no? Como o la mejor, o voy a trabajar cooperativamente. Eso es algo que se dice, pero sobre todo se muestra en un hacer, ¿no? Sí, 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 total. Sí, Mm. sí. Nori, y en esto estamos hablando bastante, ¿no? De la enseñanza teatral, del aprendizaje teatral en talleres, en clases, y vos sentís que hay una diferencia o qué te, qué objetivo pedagógico crees que puede tener que las niñas vean teatro en sus escuelas, por ejemplo, ¿no? Como que en otros espacios también, ¿no? Pero bueno, creo que hay algo interesante, retomando lo que dijiste antes, de la democratización de las posibilidades, que cuando están siempre dentro del espacio público, sobre todo, Ujú. genera cierta igualdad. Sí, sí, por lo menos una cierta tendencia a, a una distribución distinta del acceso a las producciones artísticas, ¿no? Exacto. Eh, a mí me parece muy valioso la itinerancia de los elencos que toman el espacio escolar y lo transforman. Y digo, me parece muy valioso esto porque recargan el espacio escolar de algo más
y dan lugar adentro de la escuela a la presencia de lo diverso, digamos, por ejemplo, de transformar un gimnasio en un escenario. O sea, esa marca que ahí en ese gimnasio va a quedar para siempre. No importa Claro. si ahí, circulando en el imaginario de esa escuela, de esos maestros y maestras, de los niños, las niñas, y haber participado además de ese evento, de ese acontecimiento con les compañeros del grado o de la división, si uno está hablando de adolescentes, también es un plus que no es tan fácil de lograr, digamos, si no se acerca, si no se acerca el teatro al espacio escolar. Tengo para decir también que el valor de también algo que tiene que ver con democratizar, que es el acceso a las salas teatrales. ¿Sí? O sea, que las niñas puedan ir, o sea, salir del espacio escolar e ir, ¿no? Claro. Y ahí hablamos de grupos escolares. Obviamente digo lo mismo en relación con lo que las niñas pueden hacer con sus familias. Claro, claro. Y ahí tiene algo más que es ser partícipe, ser protagonista de la oferta cultural de la ciudad. ¿No? En ese sentido digo, el arte tendría que tender en una sociedad más justa a estar a ser accesible para todos y todas, ¿no? Sí. Y por eso digo que las dos vertientes, tanto de eso la itinerancia, me parece que es preciosa además. Me conmueve la itinerancia, o sea, ir allí con su propio marco y transformar un espacio en un espacio que tenga teatralidad. Un desafío. Sí. Y me parece muy valioso también el acceso a la sala. Una sala teatral que está dispuesta ya para eso y patrimonio también de la ciudad. Sí, ni hablar. Sí, decís eso y me recuerda porque, nada, ¿no? Pienso esto que decís de la oferta cultural y las posibilidades de la ciudad, y me vino automáticamente la imagen de haber ido a festivales en el interior del país donde hay unos teatros construidos desde hace años, pero teatros, esos teatros en los que uno como intérprete siempre quisieras actuar. Igual hoy en día eso está más deconstruido igual. Realmente esto es interesante, esto de generar el espacio escénico en otros lugares. Pero Sí. hay lugares en el interior que tienen esto como una estructura teatral grande y sin embargo es nada, en esta idea de una sociedad más justa también, ¿no? Como una federalización también de la oferta teatral porque son espacios que no están tan habitados. Y realmente uno dice, qué loco, porque es un teatro así, podría tener una programación y generar, o sea, tener un objetivo cultural en la sociedad, en ese pequeño municipio a veces, y, y son espacios no tan habitados. Y, y eso también lo linkeo con la itinerancia, como a veces como artistas nos toca llegar a esos lugares también. Y realmente es muy increíble lo que se vive cuando uno lleva, cada espacio tiene su particularidad, ¿no? La ciudad también, es hermoso conectar acá con la gente que está en contacto con la oferta cultural, pero en estos lugares del interior, ahí a mí me recuerda la sorpresa de lo nuevo en los espectadores, en niños y en adultos, niñas y adultos. Sí, sí, pensaba también, Soli, en esto de la experiencia como espectador y la formación de espectadores, ¿no? Ujú. Que me parece que no es algo que, bueno, la experiencia de ir al teatro es la experiencia de ir al teatro, digamos, uno va y ahí algo pasa. Pero me parece que si uno además
pone un ojo también allí en relación con esto que decíamos de la intención pedagógica, ¿no? Que es poder tener así un espectador que sea crítico, que tenga derechos, derecho de decir, no porque aquello que viene de allá del otro que está emblematizado como artista a mí me tiene que gustar. Absolutamente. Sí, sí. No me gusta. Qué sé yo, no sé qué quiso hacer, no sé, me aburrió. Todo eso me parece que es un derecho a adquirir, ¿no? Porque consiste en que uno pueda decir, no está la falla en mí, que yo no estoy entendiendo lo que estos magníficos artistas están mostrando, sino que tal vez sea simplemente que para mí, como espectador, no me interesó eso que vi, no me interesó. Eso se construye, y eso se construye y es un derecho, ¿sí? Un derecho a poder pensar en esto que se vio, un derecho a poder decir algo y que no haya que no haya un sentido, ¿no? Claro. Mira, una experiencia con estudiantes de profesorado de educación primaria e inicial, donde yo trabajé durante muchos años, era la ida al teatro. Y una de las cosas más fuertes que pasaba era salir a veces y decían, pero yo no entendí. ¿No? Y de construir un poco eso, el no entendí. El no entendí sería, bueno, hay un único sentido al que yo, como no tengo no sé qué, no accedí. Claro. Bueno, hay algo de eso, como de apropiarse de la recarga de sentido de eso que se ve. Sí, sí, y me conecta con lo que charlábamos antes desde otro aspecto, que es el taller, la enseñanza, la clase, que también igual tiene que ver con algo de la interacción y con esta construcción de, bueno, en este caso del sentido, pero bueno, creo que vuelve a ser como a conectar con ese juego de la construcción individual en interacción con lo social, ¿no? Como pienso que hay algo interesante en ese sentido del teatro que todo el tiempo nos devuelve, o sea, nos lleva y nos trae, ¿no? En este juego de tensiones, como charlábamos antes por ahí en relación a el proceso y al resultado, a la individualidad y a la grupalidad, nos tiene todo el tiempo nos devuelve reflexiones y nos invita a ponerlas en juego de vuelta, digamos. Creo que todo el tiempo, en este sentido, es lo que tiene para mí de maravilloso y que lo hace estar tan vivo, ¿no? Que todo el tiempo nos pone en juego. Sí, tal cual, sí, 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 sí. Y lo del vivo, lo Sí, del sí. vivo me parece que, sobre todo en esta época, es fundamental ponerlo en relevancia, ¿no? O sea, si no hay vivo, ¿qué es lo que hay? Sí, ¿Qué es lo que hay? absolutamente. Hay otra cosa, pero si no hay vivos, si no hay cuerpos presentes, si no hay cuerpos presentes simultáneamente en espacio, tiempo, en el escenario, bueno, teatro no hay otra cosa Hay otra cosa, que claro. uno podría decir que en este tiempo es bien valiosa y que además en términos de acceso a la cultura, la verdad es que toda esta cuestión de haber estado, de hecho todavía, ¿no? Estar, se habla en pasado como si hubiéramos salido del aislamiento social, el deseo nomás, digo, toda esta oferta de verdad que ha democratizado muchísimo el acceso a obras de teatro, o Sí, sea, sí. muchísimo. Después se verá lo mismo, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido esta versión del teatro vista en el living de tu casa o desde la cama, con Sí. nadie o con alguien, pero sin el efecto teatralidad que da un espacio inaugurado para eso? Sí, y además me parece interesante ahora que lo decís así, porque creo que es algo que venimos reflexionando mucho todos y todas las personas
en particular del ambiente teatral, ¿no? Que es lo que nos toca profesionalmente y nos Ujú. interpela fuerte, pero pensaba como qué distinto, qué sensaciones distintas genera a los y las espectadoras y a los intérpretes, ¿no? Porque a mí también me sucede que nosotros estamos generando contenido y otras modalidades de poder interactuar y de poder transmitir y llegar y ofrecer un poco nuestro material artístico, y es muy diferente la experiencia como intérprete también, ¿no? De apagar la cámara y desarmar la escenografía en casa. Claro. Eh, pero bueno, creo que justamente es tal vez por eso el teatro ha sobrevivido a tantas circunstancias de los tiempos y del mundo y siempre creo que tiene que ver con esto de que siempre nos vuelve a arrojar a la escena. Hay que ver esto, ¿no? Como cómo volveremos a la escena después de esto, arrojados después de toda esta experiencia, pero bueno, para eso está el teatro quizás también, ¿no? Para metabolizarla. Sí, ¿cómo nos reuniremos? Sí, Vamos a exactamente. ver, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Bueno, Nori, sé que vos tenés ahora también un compromiso en un ratito, así que podemos ir cerrando. Yo te agradezco mucho este espacio, la verdad que lo disfruto un montón, es una de lo decía al principio del vivo antes de que entraras, realmente el teatro y la educación, esa articulación es el eje fundamental de esta compañía y personalmente mío y es un tema que me fascina y creo que sos una persona muy ideal para charlar y para ofrecer este debate. Ujú. Bueno, te agradezco mucho la invitación. A mí me parece, cuando hablaba de itinerancia, bueno, un poco también pensaba en ustedes, que han inventado esas formas de ir trasladando y inaugurando teatralidad allí en donde se ponen, y me parece que en ese sentido está muy interesante y muy valioso, y muy valioso y valiente. Eh, y me parece que está buenísimo. A mí me encanta hablar de estos temas, así que para mí ha sido un momento precioso. ¿Eh? Sí, sí, Este, sí. bueno, 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 muchos muchas saludos, gracias, muchas Neri. gracias. Voy a comentar por último, ahí justo se nos entrecortó un poquito, acá nos preguntan si lo vamos a guardar. Sí, va a quedar guardado en las historias por 24 horas Ah, y yo voy a intentar descargarlo, que bien, es la idea, si después lo puedo compartir. Por qué último, bien. antes, ya que la tengo a Nori acá también, y como comentaba al principio, que nosotras trabajamos juntas en la Escuela de Teatro Musical, Nora Bender, que aquí está presente. Nori es la directora general, yo soy la encargada del área de movimiento, entrenamiento corporal para niños, niñas y adolescentes. También hay teatro y entrenamiento vocal y les cuento que ahora también nos estamos ayornando y trabajando así en este vivo que nos invita el teatro y con toda la estructura pedagógica ahí también en pleno vivo, desarrollándose e interactuando con esta realidad. Estamos trabajando y en un formato virtual los sábados por la mañana. Yo después les voy a compartir el flyer también por acá con la información. Y realmente que hemos debatido mucho entre los profesores sobre cómo llevar adelante esta metodología y lo seguimos haciendo y creemos que sigue siendo un espacio de encuentro muy interesante para las chiques. Así que por eso con fe y convicción y contenido lo Sí, estamos sosteniendo. sí, sí. Y estamos en plena inauguración cada sábado, ¿no? Cada Exacto. sábado y cada entre semana, cuando vamos viendo qué cosas son posibles hacer en un Zoom, qué cosas son posibles de hacer con cada niño y niña y adolescente en su casa. Y nosotros desde acá, cada uno en su casa, generando situaciones teatrales, ¿no? Proponiendo que una habitación se transforme en otra cosa.
y que allí se genere una pequeña improvisación. Y que podamos compartir en el vivo esto, porque tampoco es que nos encontramos para hablar de teatro con los niños y No, las niñas, sino que estamos desafiándonos, ¿no? Como también pensaba un poco, qué sé yo, con cierta valentía, animándonos a que se produzca algo parecido a aquello que nosotros hacemos en las clases y que es construir ficción. exactamente. Así que sí, qué bueno que podamos hablar de esto. Sí, 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 sí. Después voy a compartir la información en la gráfica, así queda bien detallado, Bien, la de los que se bien, quieran sumar. buenísimo. Bueno, Bueno, gracias por Nori, la invitación, Soli. gracias a vos. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la planificación de la clase. Nos vemos pronto. Chao. Besitos.